¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos inician, pero pocos terminan? Y sí, me refiero a los emprendedores, a este mundo del emprendedurismo, donde tantas personas con mucha ilusión empiezan su camino, con ganas de ser libres financieramente, de tener muchas vacaciones, pero terminan frustrándose porque se van a topar con obstáculos que no habían planeado. Si tú eres emprendedor, lo has sido, tienes ganas, tienes sueños, anhelos, planes, esto es para ti. Mi nombre es Carlos Lara y esto es Emprendedores sin Filtro, donde se paga el precio por cumplir tu verdadero sueño. Comenzamos. Pues bien, amigos, finalmente, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Algún tiempo atrás estuvimos platicando de este proyecto que quería realizar y por una u otra razón lo habíamos dejado en suspenso, pero he decidido lanzarlo porque nunca va a haber todos los elementos necesarios para que tú cumplas tu proyecto, no va a haber todos los recursos. Tienes que hacerlo, tienes que lanzarte porque dicen que nadie aprende a nadar con un manual, tienes que aventarte al agua. Así es esto, este gran proyecto para mí es algo nuevo, es algo del cual estoy aprendiendo, sin embargo, tengo ganas. Y hace poco leí en un libro un concepto que realmente me animó a hacer las cosas y ya no postergarlas más. Lo único que se requiere es intención, intención de hacer las cosas y determinación y vas por ello y vas aprendiendo en el camino porque te digo, nunca va a estar todo perfecto para iniciar. Entonces, eso es lo que recomiendo, es el primer consejo que te doy. ¿Por qué nació Emprendedores sin Filtro? Bueno, esto nació a raíz de una conferencia que di hace poco que se llamaba Las Batallas del Emprendedor. Y ahí me di cuenta que hay muchos emprendedores que andan batallando cada quien por su lado, solos. ¿Te imaginas si hubiera una comunidad, una red de apoyo donde todos aprendiéramos de todo? Y para aquellas personas que están empezando, pues no batallen tanto. Es como si lográramos escribir un manual, el manual del emprendedor, que por cierto me gusta para un título. No sé si ya exista el manual del emprendedor. Y estaría muy padre, porque habría que estudiarlo, al menos es una guía, es un camino, ya no empiezas en cero. Pero aún así, aunque existe el manual, pues hay que empezar, hay que iniciar ese camino donde te vas a topar con muchas sorpresas. Entonces dije, ¿por qué no crear un proyecto donde escuchemos a emprendedores de a pie, como yo le llamo, a nivel ciudad, Chihuahua, estado y por qué no país? Esos emprendedores de a pie, no aquellas personas que ya la sacaron del parque, como se dice, aquellos que ya lograron su éxito, no. Aquellos emprendedores de a pie que están iniciando con su puesto de lotes, de paletas, hamburguesas, de tacos, de lo que quieras, pero que en el fondo tienen un gran sueño, un gran anhelo de convertirse en grandes empresarios como un servidor. Te platico mi contexto. Soy un emprendedor que tengo más de 25 años en el ramo. Y digo emprendedor porque ya no me puedo catalogar empresario, porque hay una gran diferencia. Cuando eres empresario es que ya tienes los sistemas establecidos en tu emprendimiento y puede trabajar prácticamente sin ti. Ya no es mi caso, estamos trabajando en ello, vamos en el camino. Sin embargo, yo también quiero aprender de todos los demás emprendedores que a lo mejor ya van más avanzados que yo, ya pasaron las batallas que yo estoy pasando. Pero mira, estuve reflexionando el día de hoy, no importa de qué giro seas, todos los empresarios tenemos temas en común. Flujo de efectivo, problemas con el personal, tienes que aprender de leyes, tienes que aprender de recursos humanos, de ventas, de marketing, de producción, de sistemas, de procesos, de todo, de todo. Imagínate que existiera un manual como te mencioné hace rato. Entonces, aquí estoy, mi empresa se llama KL Jeans, es una empresa en el ramo textil, nos dedicamos a la fabricación de jeans, básicamente jeans para toda la familia, de dama, caballero, niño, niña,
Incluso hoy estamos iniciando con lo que es un giro industrial también. También cubrimos lo que es el ramo de uniformes escolares y, como te dije, el ramo industrial para proveerle a todas las empresas esos equipos de uniforme, pantalón, camisa, que los distinga, que los proteja y que realmente cumpla su cometido. Ese es el objetivo de Emprendedores Sin Filtro. En los próximos capítulos voy a tener el privilegio de contar con invitados que ellos nos cuenten, no los éxitos bonitos, no. Aquí vamos a contar prácticamente las batallas, todos los retos, obstáculos, caídas, que creo que eso es lo que nos va a enriquecer. Es de lo que más se aprende. En mi experiencia, es de lo que más he aprendido, cometiendo errores, buscando ayuda, buscando asesoría, siendo autodidacta. Y poco a poco ahí vamos en el camino. Sin lugar a duda que estoy seguro que vamos a llegar a formar esa gran empresa que estoy seguro que cada emprendedor tiene su camino. Pero vamos a partir de una pregunta. ¿Todos pueden ser emprendedores? ¿Es para todos ser emprendedores? ¿O solo algunos? ¿Existe el destino, la suerte? ¿O de qué depende? ¿Y dónde inicia? ¿Cómo inicias? ¿Cómo nace tu anhelo, tu sueño de ser emprendedor? Muchos que he conocido me han platicado brevemente su experiencia. Resulta que trabajaban, por decir, en un restaurante, aprendieron todos los oficios y después no sé cómo se les prendió la idea o el foco, como se dice, de ellos poner su propio restaurante. Creo que eso es de lo más común. En mi caso, te voy a platicar cómo surgió mi idea de ser emprendedor. Y este capítulo lo he llamado El día que renuncié a mi entorno. ¿Por qué le puse ese título? Te pongo en contexto. Nací en el estado de Zacatecas, en una pequeña comunidad donde prácticamente pues no había nada de recursos, no había agua, no había luz, no había nada, absolutamente nada. ¿Cuál era el destino, si es que le podemos llamar? Bueno, pues ser agricultor, casarme, tener hijos, tal vez si tuviera un poco de fortuna, tener algo de ganado, vacas, marranos, gallinas y la siembra. Y eso es todo. Ahí me hubiera quedado. Pero no sé por qué, porque me lo he preguntado por mucho tiempo. ¿De dónde surgió esta idea de renunciar a ese entorno y de ser algo, lograr algo más? Ahí en ese pueblo había educación hasta sexto de primaria. Y eso fue lo que hice, sexto de primaria. Si querías lograr más, tenías que emigrar a la ciudad, a donde fuera, pero donde hubiera secundaria, preparatoria. Ahí yo sabía que estudiando una carrera ampliaba mi gama de posibilidades de lograr más. Pero en sí la idea de por qué quería ser, digamos, empresario o tener más recursos, porque no estaba conforme con lo que veía. Y es que cuando era niño me surgió la idea de... No era precisamente formar una empresa, pero yo recuerdo que tenía esa ilusión, ese anhelo en mi corazón de encontrar un tesoro, de ser rico, ¿por qué no decirlo? Y sabía que si me quedaba ahí no lo iba a poder lograr. Escuché un relato urbano que decía que si veías una luz en la noche, era porque ahí estaba enterrado un tesoro, pero la condición es de que no se lo tenías que contar a nadie porque desaparecía o no lo encontrabas, porque las envidias iban a hacer que desapareciera ese tesoro. Total que, no sé, me di a la tarea de buscar mi tesoro. No vi una llamarada, sino que vi una piedra enorme, muy bonita, que sobresalía de la tierra. Era una plancha enorme como de, bueno, estaba niño, para mí era enorme, como de unos 70 centímetros, pero nada más sobresalía de la tierra. Entonces
yo me fui forjando la idea de que tal vez allá abajo estaba un tesoro enterrado. Y me di a la tarea de sacar esa piedra. Tenía alrededor de 6 o 7 años, estaba en la primaria y cada día después de salir de la escuela yo iba y escarbaba alrededor de la piedra con un pico, poco a poco. Era muy enorme para mi edad, pero no tenía en mi mente esas creencias limitantes de que cómo iba a poder sacar una roca tan enorme, tan pesada para mis fuerzas. Yo simplemente actuaba cada día, y hasta que por fin logré llegar al fondo, no sacar, llegar al fondo de la piedra después de unos 3 meses. Y ahora sí ya le pedí ayuda a un hermano con una camioneta. Logramos sacar esa piedra y no había nada. No había nada, pero se quedó en mí la ilusión de ser más, de conseguir más, de cambiar mis circunstancias. Y así que tuve que emigrar a la ciudad. Llegué a la ciudad de Torreón, después a la ciudad de Chihuahua. Aquí unos hermanos habían iniciado un emprendimiento de un pequeño taller donde fabricaban pantalones. Yo llegué acá con la idea de estudiar y trabajar. Y así lo hice y poco a poco fui aprendiendo todos los procesos que tenían que ver con la fabricación de pantalones de mezclilla, empezando desde lo más básico, pero aprendí absolutamente de todo y a la par yo iba estudiando. Entonces, terminé mi carrera, o incluso antes de terminar mi carrera de ingeniería industrial, es que yo empecé a trabajar ahí en la fábrica de mis hermanos, porque ya no era un taller, ese pequeño taller se había convertido en una fábrica. Y ahí empecé a aplicar los estudios de ingeniería que había aprendido. Y sin darme cuenta, me estaba impregnando de formar una empresa. De formar una empresa. Empecé vendiendo pantalones nada más, en la venta, compra y venta. Se los pedía a mi hermano, yo los vendía, después se los pagaba y seguía vendiendo. Sino que llegó un momento en que yo ya tenía bastante mercancía y en la escuela había un amigo que él me dijo, oye, pues véndeme pantalones y así lo hice. Cada vez empecé a vender más y más y más. Entonces, pues se fue ampliando mi idea de poner una empresa. Empecé con una tienda. Pero en ese entonces no veía ningún obstáculo. Para mí todo era un proceso hacia arriba y plano, de crecimiento continuo. Yo simplemente pensaba, pongo una tienda, empiezo a vender y cada vez vendo más y pongo otra tienda y otra tienda y otra tienda. Pero en el Inter pues pasaron cosas. Pasaron cosas que no había planeado. Por ejemplo, puse la primera tienda y empecé a vender. Me fue muy bien el primer año, pero después decidí formar una familia y entonces incrementaron los gastos, algo que no había preveído. Entonces, pues yo vivía de mi negocio. Cuando vendía bastante, pues qué bien, salía para los gastos de la familia, pero yo no sabía ninguna cuestión de contabilidad, no sabía lo que era utilidad, no sabía lo que era ganancia, no sabía lo que era costo de producción, no sabía nada. Yo simplemente vendía, recibía efectivo y de ese efectivo pues agarraba para los gastos. Ahí es el primer error y la primera lección que después tuve que aprender. Y así continué, porque seguí creciendo. Pero llegó un momento en que las ventas bajaron y bajaron y bajaron y los costos eran fijos. Entonces pensé, si sigo aquí, me voy a comer la mercancía. En un año va a desaparecer el negocio y no voy a tener nada y adiós mi sueño. Entonces, como yo había estudiado una carrera, pues decidí poner como tipo en pausa, contraté una empleada, una encargada de la tienda y yo me fui a ejercer mi carrera de ingeniería industrial por algunos años, donde por supuesto que aprendí varias cuestiones,
y visitaba el fin de semana mi tienda a ver si todavía sobrevivía. Y así estaba, porque ya no dependía de la tienda, así estaba sobreviviendo, no dependía de la tienda, pero no había atención. Obviamente, un negocio crece. Hay un dicho, no sé si aplica, pero en mi rancho decían que al ojo del amo engorda el caballo. Y sí, cuando tienes toda tu atención en tu tienda, obviamente que sabes qué le pasa, qué le sucede. Pero también ese dicho ya cuando creces es algo limitante porque nunca te podrías despegar de tu empresa. Pero eso lo aprendes posteriormente. Al principio creo que tu emprendimiento sí requiere toda tu atención, toda tu energía. Total, de que después de alrededor de 7 años que estuve trabajando en la empresa maquiladora, me invitaron a salir, es decir, me corrieron. Ahí fue una gran disyuntiva, una bifurcación, porque no sabía qué hacer. Te mueven el piso literal, o sea, por mi mente pasaron varias cosas. Una de ellas era irme a los Estados Unidos a trabajar, ¿de qué? De lo que fuera. Y otra era que con la liquidación que me dieron, se lo metiera todo a mi tienda y empezara a poner más mercancía para crecer. Pero incluso ya no nada más comprar y vender, sino fabricar. Y eso fue lo que hice. Decidí mi emprendimiento, pero abarcando desde una etapa posterior a los productos. Es decir, yo iba a fabricar lo que iba a vender. Y con la liquidación pues compré algunas máquinas, le pedí algunos consejos a mis hermanos que ya tenían más experiencia y empecé a fabricar pantalones. Ahí nace la marca KL Jeans, que en ese entonces pues no se llamaba KL Jeans, simplemente empezaba a fabricar y vender. Ese era mi objetivo, fabricar y vender, fabricar y vender. Y aparte vender también de mayoreo. Ya no vender nada más en mi tienda, sino venderle a otras tiendas. Mi crecimiento fue realmente exponencial. Después, ese taller me dio para poner 2 tiendas, 3 tiendas, y después tuve que poner otro taller y más tiendas y otro taller y más tiendas. Total, el crecimiento era tanto que estábamos fabricando bastantes artículos y que abarcábamos prácticamente pues todo el estado. Y así íbamos viento en popa. Yo aún no sabía nada de emprendimiento, simplemente sabía que vendía más, había más dinero. ¿Y qué es lo que pasa cuando no estás preparado? Tienes más dinero y empiezas a gastar más. Es normal, no sé si alguno de ustedes no lo hace, pero el instinto humano es de que tengo más, gasto más. Eso es cuando no sabes nada. Ya después que aprendes cosas te das cuenta que así no funciona. Así era mi vida. El negocio era tan bueno que daba para eso y para más, para gastos, viajes, compras, etcétera, etcétera. La familia crecía y aumentaban las comodidades. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no tienes las bases bien firmes en tu negocio? Pues cualquier cosa que suceda la va a desequilibrar y es donde vas a darte cuenta que tienes que poner estructuras firmes, tierra firme y estructuras, como si fuera una construcción, vaya. Primero la losa bien firme, después los castillos bien firmes para que no se derrumbe. ¿Qué fue lo que pasó en el 2015 cuando estaba el pleno crecimiento de mi empresa o de mi emprendimiento? Hubo un divorcio, una fractura emocional y eso prácticamente empezó a afectar al negocio directamente. ¿Por qué? Porque mi mente estaba dispersa, mi energía estaba en otro lado, no estaba en el negocio y se empezó a reflejar prácticamente pues al poco tiempo que de repente empezaron a bajar las ventas y estaban los gastos y todo estaba fijo, pero las ventas ya no daban. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a recortarte. Empiezas a recortarte, empiezas a quitar tiendas que no venden, a despedir empleados, empiezas a quitar un taller y luego el otro. Total que tienes que reestructurarte. Afortunadamente logré recuperarme de esa fractura emocional
y enfocarme nuevamente en mi emprendimiento. Porque al final después ya me puse a aprender de contabilidad, me puse a aprender de procesos y algo bien importante, no sé si todos los emprendedores cuando inician lo hacen, que tienes que sacar tu costo de operación. O sea, lo que vendes, el precio de tu producto final, tienes que seccionarlo. Bueno, ¿cuánto te costó producirlo? ¿Cuánto te cuesta operar tu negocio, tu emprendimiento? Y ahora sí tienes una utilidad. Eso es lo que puedes disponer. Incluso eso tienes que reinvertirlo. Tienes que ponerte un sueldo, cosa que yo tampoco hacía. Entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta que un emprendimiento no es tan fácil. Tienes que realmente ser un profesional, dividir los diferentes departamentos y aprender de todo. Si no tienes a todas las personas encargadas de eso, por lo pronto tú como dueño de negocio tienes que aprender. Tienes que aprender de leyes también, porque también hay las situaciones donde alguna empleada que sí lo hizo te demandan y pues te da miedo, lógico, esa es una de las batallas, las demandas laborales que hoy en día están de moda y muchos empleados incluso viven de eso. Y otro pues es que tienes que llevar tu contabilidad exactamente bien. Y después tienes que implementar sistemas que te ayuden, porque cuando crece el negocio no puedes hacerlo todo tú, te vas a desgastar. Aunado a eso, pues yo me estaba consumiendo prácticamente porque estaba trabajando todos los días. De hecho, todavía lo sigo haciendo, porque no he logrado sistematizar todo mi emprendimiento para yo poder despegarme tranquilamente de mi empresa. Total de que ahí vamos en mi recuperación de esa fractura emocional y después llega lo que todos conocemos, el suceso ese de salud, la pandemia que hizo que muchos emprendimientos que estaban al día desaparecieran. De hecho, la mayoría desapareció porque no estaban preparados. No tienes un capital de soporte para apuntalar todos los gastos que se vienen, que son fijos, los empleados y las rentas, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un parteaguas también en el negocio, pero como te digo, cada suceso, cada caída es un aprendizaje. Te estás preparando, sabes de que no puedes estar al día en tu empresa porque siempre van a pasar cosas no planeadas, no previstas. Y ahí es donde si tienes una preparación, una planeación, un capital de soporte, puedes seguir adelante. Total de que ahí seguimos en la empresa. Ahorita estamos migrando a cambiar los sistemas de ventas. Ya estamos prácticamente con 2 puntos de venta. Seguimos abasteciendo a las tiendas del estado, vendiendo de mayoreo. Pero la idea es migrar todo a lo que es la tienda virtual. Porque las ventas, como lo digo, siempre van a existir. Solo cambia el sistema de ventas. Ya a la gente no le gusta ir mucho a las tiendas. Le gusta que le lleven el producto a su casa. Y es lógico, está muy cómodo sin salir de su casa, recibir el producto, probártelo y si no te quedó lo regresas. Y en eso estamos, pero eso tenemos aproximadamente 2 años. Creo firmemente que por ahí va el crecimiento de mi empresa, de las tiendas, al menos físicas. Es mucho el costo operativo. Tienes que compactarte, pero sí tienes que ser eficiente en tu sistema de ventas. Hay las plataformas como Mercado Libre, como Amazon, como TikTok, como ventas en Facebook, que son las que están despegando y están aumentando el crecimiento de muchas personas, pero increíblemente muchos emprendimientos aún siguen en lo tradicional, la venta al público, y eso es muy demandante, es muy cansado, termina por ponerte contra la pared y ahí es donde llegan las decisiones de que le sigo o paro. Cuando estás joven tienes muchas energías, no importa, puedes trabajar
los 7 días de la semana y más de 12 horas diarias. Pero conforme vas avanzando te das cuenta que tienes que cuidar tu energía, porque después ¿quién va a trabajar por ti? Ese es el punto en el que estamos. Estamos teniendo gran presencia en Mercado Libre y estamos ya incorporando la plataforma de TikTok. Es algo nuevo, increíblemente. No sé si han dado cuenta para todos los emprendimientos de ventas. Comentan algunos expertos que en China la mayoría de los jóvenes se dedican a hacer lives. Está en la venta a lives como antes, en vivo. Están vendiendo. De hecho, las tiendas de China dicen que trabajan 24/7, solamente van cambiando los turnos, pero ese es el sistema que están empleando. Esa es la plataforma de TikTok. De TikTok es lo nuevo. Y creo que las empresas, pues todas prácticamente, tienen que apalancarse de esas plataformas. Ahí el gran ejemplo es Amazon. Amazon vino a marcarnos el camino y lo que mencioné anteriormente, la pandemia solo fue un empujón para anticipar lo que ya se venía planeando, solo que nos adelantaron como 4 años. Muchas personas no estábamos preparadas, otras que ya veían eso empezaron a hacer sus ventas en línea y obviamente ahorita están posicionadas muy diferente. Mi empresa va avanzando porque es un giro muy noble, es ropa, es vestir. Creo que eso siempre va a prevalecer junto con el calzado, la comida y otros artículos de primera necesidad. Y obviamente cuando era niño no tenía la dimensión a dónde quería llevar mi empresa, pero hoy sí la tengo, hoy que me considero una persona mucho más preparada, muy leída, viendo ejemplos de grandes empresarios que empezaron como yo o menos que yo, han logrado construir una gran empresa. Mi gran referente es Amancio Ortega. Amancio Ortega fue el creador de Zara, pero conozco su historia. Empezó de vendedor, de repartidor, después puso su taller de camisas y posteriormente pues ya conocen en todo lo que lo convirtió. Fíjense, curiosamente Amancio Ortega o Zara fue una de las tiendas líderes hace algunos años. Tardó su crecimiento alrededor de casi 20 años para posicionarse como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero increíblemente surgió otra empresa que empleó los métodos que les estoy diciendo. Esa empresa todos la conocen y todos la han usado, Chain. Chain en creo que de 5 o 7 años superó a Zara. Y porque son las ventas en línea. Ese es el camino. Y muchas veces no tienes que descubrir el hilo negro, no tienes que crear un producto. A mí me gusta fabricar mis productos porque hay una gran historia que les voy a compartir que yo no sabía por qué estaba en el ramo textil, pero resulta que mi abuelo materno era sastre. Era sastre hace pues bastantes años, muchos años. Y como dos de mis hermanos y yo terminamos en el mismo ramo, en el mismo giro. Es súper interesante cómo esa información viajó en el ADN. ¿Por qué no nos dedicamos a otra cosa? Al abarrote, por ejemplo. También es venta y existe hace mucho, a la construcción. No, teníamos que dedicarnos a lo que es el giro textil. De alguna manera estamos continuando su legado. Por eso es que siento que voy a llevar mi empresa a grandes niveles. Eso estoy seguro. Simplemente es hacer las cosas correctas en el momento correcto, con los elementos correctos. Y no se requiere ya mucha instalación, mucha infraestructura. Simplemente apalancarte de lo que ya está descubierto. Las ventas en línea es un gran sistema y no tiene límite. Imagínense que, por ejemplo, ahora estamos vendiendo en Mercado Libre. Mientras yo estoy aquí grabando, estamos vendiendo. Mientras estoy dormido, estoy en el gimnasio, estoy haciendo otras actividades,
estamos vendiendo, porque tu tienda no es la instalación física que tienes, ¿no? Tu tienda es todo México. Imagínate si no hay potencial para avanzar ahí. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para llegar a esa gran empresa? Aún no lo sé. Te mentiría, porque si no ya sería un gran empresario. Pero los sueños, los anhelos, sí los tengo. Y siempre estoy buscando el cómo sí, el cuál es la manera de lograr, cómo esas personas hicieron o lograron construir sus grandes empresas. Siempre estoy estudiando las biografías de grandes empresarios porque sé que hay algo que ellos hicieron, que ellos conocen, que yo no conozco. A lo mejor eran otras circunstancias, pero algo hicieron. Y nunca es tarde, como inicié al principio, nunca está todo ideal para que tú tengas una gran empresa. Las vas buscando. Si no conoces, pues tienes que, decía Henry Ford, decía algo bien importante que les voy a compartir, no tienes que saber todo. Lo único que tienes que saber son los teléfonos de los mejores. Y muchos expertos dicen que tienes que rodearte de personas mejores que tú, que sean expertas en el área. Y estoy completamente de acuerdo. No tienes que ser un todólogo. Eso es al principio, pero cuando ya te quieres convertir en gran empresario, tienes que delegar. Es otra cosa que aprendí o estoy aprendiendo también. Y hay un aspecto bien importante que no me da pena decirlo, pero se los comparto porque de eso se trata este podcast, Emprendedores sin Filtro. Es que la empresa crece hasta el nivel donde el dueño o el emprendedor crece. O sea, es decir, hay una ley que se llama la ley del tope, que significa que tu negocio va a crecer hasta donde tú crezcas. Entonces, ¿cuál es la razón por qué aún no tengo mi empresa? Tal vez dentro de mí no soy ese gran empresario. Y ahí ya entramos en otras cuestiones. Estoy trabajando mucho en la cuestión de cambiar mis creencias limitantes, porque no sé si es un factor importante, pero yo no vengo de empresarios, como hay muchos casos que sí, que a lo mejor es más fácil, pero también conozco casos de personas que tienen grandes empresas y que no vienen de empresarios. Creo que todo lo que tú logres aceptar en tu mente lo vas a tener en tu mano, lo dice Bob Proctor, un gran mentor. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Hay otra ley que se llama una ley universal, que ya son otras cuestiones un poco místicas, pero dice que como es adentro es afuera. Y sí, si tú ya eres un empresario por dentro, lógico que lo vas a hacer por fuera. O sea, no puedes gestionar algo que no eres por dentro. Y hay un gran ejemplo muy simple y muy sencillo que dice, si no puedes gestionar $100, es decir, administrarlos, vivir con ellos, repartirlos para cada área específica, ¿cómo vas a gestionar $1,000? ¿Cómo vas a gestionar 100,000 o $1,000,000? No estás preparado. Esa es una de las reflexiones a las que he llegado y estoy trabajando. Es que, ¿cómo voy a tener una gran empresa si yo no soy un gran empresario? No me da pena decirlo porque eso es, en todas las cuestiones que he aprendido, es eso. Tú tienes que convertirte primero en eso que quieres ser. Y no sé cómo sucede, pero una vez que ya lo eres, de repente se empiezan a alinear todos los astros, todo el universo empieza a conspirar a tu favor y logras ser ese gran empresario. Pero hay muchas batallas, porque de eso se trata este podcast, de contar todas las batallas. Y les puedo contar otra batalla a la que nos enfrentamos como emprendedores, en particular es el flujo de efectivo. ¿Quién no ha batallado para pagar una nómina un viernes? ¿Por qué? Porque de repente no te pagaron una factura y lógico que tú batallas para cumplir. Pero dentro de mi empresa
hay, digamos, unos departamentos donde no puedes fallar, como son las señoras que me ayudan a fabricar el pantalón. Ellas viven de su trabajo. Necesitan su sueldo el viernes, en la tarde, para vivir. ¿Y qué pasa cuando no tienes ese efectivo? Bueno, pues no sé cómo le tienes que hacer, pero esas señoras tienen que comer, tienes que conseguir el dinero como sea. Creo que ese es uno de los factores más importantes de los que adolecemos los emprendedores, el flujo de efectivo. Otras, otra batalla es el problema con los proveedores, que muchas veces te quedaron mal, que tú tenías que entregar un producto porque, por ejemplo, el jeans se requieren varios elementos para fabricarlo. Si un proveedor te falla, te detiene y no puedes cumplir con los compromisos. Y eso detiene bastante tu crecimiento. Porque te voy a decir algo, los gastos fijos, los costos de operación, por eso se llaman fijos. No cambian. Tiene que haber efectivo para poder cumplir, para poder sobrellevar tu negocio y seguir operando, básicamente. Prácticamente es como la sangre, es el líquido vital, el efectivo. Pero obviamente eso se deriva de no tener un buen plan o un buen sistema de ventas. ¿Por qué? Porque imagínate que un día no vendes, porque no fue nadie a tu tienda. ¿Cómo le vas a hacer? Por eso hay que tener un esquema, un sistema de ventas. Eso, creo que las ventas es la vida de los negocios, de los emprendedores. A veces que digo en broma, no ventas, no life, y literal, o sea, si no hay ventas, no hay nada. Pero, ¿cómo le hacen las empresas para poder sortear todas esas circunstancias? ¿Qué pasa? ¿Siempre están vendiendo? Posiblemente sí, o posiblemente tienen un buen colchón que puede ayudarlos a pasar esas temporadas difíciles, porque así es el negocio. Tiene buenas temporadas, tiene regulares y tiene unas no tan buenas. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tiene las buenas? Ahí está la planeación. Y como les digo, todo depende de la cabeza del negocio. Él es el que tiene que tener el mayor crecimiento porque aquí entra el tema de liderazgo. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Te vas a dejar caer por cualquier circunstancia, a la primer batalla? Muchas veces solamente es cuestión de constancia, de seguir, de seguir. Fíjate, al principio no te platiqué, pero esta estadística me gusta compartirla mucho. De 10 emprendedores que empiezan, solamente 2 sobreviven después de los primeros 3 meses. Significa que todos los demás quedaron ahí en la batalla. Y de esos 2 que quedaron, después de un año solo queda uno. Nosotros tenemos más de 25 años en el mercado. Significa que el negocio es bueno, el emprendimiento es bueno. Ya hemos pasado muchas batallas, pero aún no estamos donde queremos llegar, a ese nivel de empresa que es mi visión, a esa empresa que es líder en en el mercado textil, o es un referente a nivel estado, a nivel país. Exactamente, porque te digo, hay muchos factores que tienen que ver con el crecimiento de llegar ahí, pero uno de ellos es la perseverancia. La perseverancia y tal vez saber cosas que no sé. Precisamente ese fue el objetivo de crear este espacio, que no solo es para mí. Estoy contando mi historia porque es el primer capítulo, pero estoy seguro que vamos a aprender mucho más de todas las personas que van a estar aquí como invitadas, porque ellos nos van a contar sus batallas, sus caídas, sus obstáculos, cuál fue el momento crucial donde pensaron, ¿y si esto no es para mí? ¿Y si me regreso? ¿Y si mejor soy Godín?
Y si mejor tengo mi sueldo cómodo y me quito de andar soñando tan grande. Siempre hay un momento. A mí me pasaba antes, hoy ya no, pero al principio por supuesto que me pasaba. Dije, y pues si regreso a la maquila, si soy ingeniero, pero no. No, esto no es para todos. Me atrevo a decir que el emprendedurismo no es para todos. Es un negocio, es un deporte de alto riesgo, donde muchos quieren, donde muchos anhelan, pero pocos se atreven. Y de los que se atreven, pocos sobreviven. Fíjense, hace 20 años con mis compañeros, cuando estaba de ingeniero en la maquila, platicábamos, cómo me gustaría tener un negocio. Y si yo tuviera un negocio, sería libre, trabajaría menos. Es uno de los errores que no contemplamos. Trabajamos más, no descansamos. Y hay algo que también cometemos mucho, que cuando no hay el personal suficiente, terminas convirtiéndote en el empleado más caro, porque te metes a la parte operativa. Y ahí ya te perdiste. Si estando fuera no logras ver todo, imagínate cuando estás en la parte operativa, prácticamente te conviertes en un trabajador más. Ya no eres líder, ya no hay cabeza, no hay planeación, no hay nada, no hay crecimiento. Eso es lo que me sigue pasando constantemente cuando se batalla por los empleados, porque esa es otra de las batallas. No sé qué está pasando, no sé si nada más me pasa a mí, pero se batalla para conseguir buenos elementos. Gente comprometida, gente responsable, honrada y que quiera realmente ponerse la camiseta de la empresa. Es complicado, realmente es complicado. Hace algunos años se observaba otro patrón, mucha gente quería trabajar y entraban a un trabajo y no había rotación. Ahora entran los jóvenes y no sé qué están buscando, pero no duran. Tal vez no ganan lo suficiente, no tienen el tiempo suficiente que ellos quieren. No sé qué pasa, o cuestión de cultura, o será que ya no hay tanta necesidad como antes, que antes tenías que aguantar en los trabajos porque pues de ahí vivías. Ahora las condiciones han cambiado, la mayoría de los jóvenes pues no están así que digamos tan escasos de recursos porque pues pueden renunciar a un trabajo o todavía viven con sus papás, no sé. Son muchas cuestiones. En fin, son muchas batallas y no las vamos a abordar todas el día de hoy. Hoy simplemente fue un día de lanzamiento, un día de inicio. Próximamente vamos a tener invitados. Y si crees que esta pequeña introducción o este pequeño lanzamiento te agregó valor, ¿conoces algún emprendedor? ¿Crees que esto le puede ayudar? Te pido de favor que lo compartas, porque posiblemente ese emprendedor quiera venir aquí a contar sus batallas y posiblemente lo podemos ayudar. Este es el objetivo de Emprendedores Sin Filtro, donde se paga el verdadero precio por cumplir tu sueño. Mi nombre es Carlos Lara y esto fue Emprendedores Sin Filtro. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, amigos.